estando contigo me siento feliz. La tradición en el Día de Todos los Santos es venir a visitar a nuestros seres queridos. Nos hemos dado cita en uno de los cementerios más desconocidos para muchos en la ciudad de Lorca, y para otros es donde descansan sus familiares. Estamos en el cementerio de San Cristóbal, un cementerio pequeño, muy bonito, que pertenece, como digo, a la parroquia de San Cristóbal. Aquí nos hemos citado con un psicólogo que nos va a explicar cómo tenemos que afrontar ese momento del duelo cuando perdemos a alguien que queremos. Antonio Barón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, pues un momento especial en el que en el Día de Todos los Santos son diferentes los medios de comunicación que cubren la tradición de venir a poner flores, a limpiar un poquito para que este día esté todo pues como debe de ser, ¿no? Lo mejor posible. Y nos hemos citado aquí porque para muchos es un lugar muy desconocido, a pesar de que es uno de los cementerios más antiguos de Lorca. Sí, el cementerio del barrio San Cristóbal, pues un cementerio típico de barrio y con mucha tradición y mucho arraigo, sobre todo en la zona de, digamos, la zona del Puente Viejo hacia Murcia. Por ejemplo, tenemos una parte aquí que mucha gente pasa y visita, que vamos a pedir a nuestra cámara que se gire, y es que esto se ha hecho por una familia de aquí a mano, con trocitos de azulejos, algo también muy típico, muy tradicional en la región y, como no, en nuestra ciudad. Y esto es una parte emblemática también de este lugar. Pues vamos a pasear por aquí y nos vas a explicar. Nadie nos prepara para que alguien al que nosotros queremos se marche, pero cuando eso sucede sí que hay unas pautas que tenemos que seguir, al menos. Bueno, no hay una reacción. Bueno, las reacciones son muy comunes, pero cada uno lo vive de una forma muy personalizada, ¿vale? Aunque podamos englobar o decir una serie de características que marcan las reacciones de una persona cuando pierde a un ser querido. Pero bueno, depende mucho de la historia de cada persona, de lo que haya vivido, de la visión, de su religión, de su punto de vista del sentido de la vida, de las cosas. Y es complicado, es complicado. Es verdad que el duelo no tenemos que considerarlo como algo patológico, como algo malo. El duelo es una forma de seguir adelante ante una situación dolorosa. El duelo se puede convertir en algo más patológico, en algo más malo, cuando se prolonga mucho en el tiempo, cuando las cosas que yo quiero hacer para quitarme ese sufrimiento no me funcionan y sigue estando ese sufrimiento ahí. Y se va prolongando, entonces sí se puede convertir en algo problemático. Pero nuestra sociedad, nuestra cultura, la forma en que nos despedimos de los seres queridos ayuda muchísimo a elaborar toda esa situación de duelo, y al final, pues bueno, pues el hacer cosas bonitas aquí, es decir, vale que venir a un cementerio pues puede resultar doloroso o difícil para mucha gente, pero también es verdad que cuando entras aquí pues te encuentras cosas preciosas como lo que hemos visto antes. Son formas de que la gente se ayuda a sí mismo intentando mantener ese recuerdo de esa persona. Es verdad, mantenerlos siempre presentes ayuda muchísimo. En tu trabajo te has encontrado con situaciones muy complicadas, porque, como dices, influye mucho el momento de esa despedida. Si es algo esperado, si la persona es muy mayor, es diferente a si es un accidente de tráfico o una tragedia como los terremotos de Lorca. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, es verdad que cuando se trata de un suceso traumático, una muerte repentina, pues es muy complicado, porque la persona que pierde a ese ser querido le supone un cambio drástico para el que no está preparado, es un cambio radical en su vida. Es decir, pues si dependo económicamente a lo mejor de esa persona que ha podido fallecer, aparte de todo el apego emocional que pueda tener, las necesidades que pueda tener en mi vida con esa persona, influye muchísimo el grado de ruptura con tu vida cotidiana que de pronto esa situación te presenta.
Cuanto más rompes, más difícil es sobrellevarlo y más difícil es aceptarlo. Al principio no puede ser, esto no puede ser, no, necesitamos verlo, tenemos que comprobar que es esa persona. Y aún así seguimos negando, o nos queda ese punto de esperanza de que no pueda ser esa persona la que está ahí, ¿no? Y poquito a poco, pues bueno, pues vamos pasando, evolucionando, momentos de rabia, momentos de tristeza, momentos de miedo, de qué va a ser de mí, ¿vale? Momentos de insensibilidad, muchos, de estos en los que te quedas así y no reaccionas ante nada. Y estás ahí, vale que lo has aceptado, vale que sabes que está ahí, pero no que la situación está, pero te la crees, pero no la aceptas. Y estás ahí como que no reaccionas, ¿vale? Y eso pasa muchísimo. Y básicamente es con las personas con las que más se debe trabajar. Es decir, una persona que está mostrando su dolor, su pena, llorando, hablando de la persona que ha perdido, ¿vale? Es algo normal. Tenemos que pensar que las personas sufrimos y igual que podemos estar felices, forma parte de la condición humana, y que cuando se te rompe algo de forma brusca, es normal que lo pasemos mal y que tengamos que digerir, hacer una digestión gorda de eso que estamos viviendo, y poquito a poco. ¿Estás a favor de la medicación en esos momentos? No mucho. No mucho. Ahí coincidimos. Porque mira, es como si lo que decía antes de hacer la digestión. Si me tengo que comer una... Ese paso que hay que pasar, que claro, hay que experimentar. Hay que digerirlo. Entonces, si cuanto más retrase esa digestión, más trabajo va a costar. Y la medicación en estos momentos, ojalá hubiese un fármaco que te ayudara, de verdad, pero los fármacos lo que hacen es desconectarte de la realidad. Son fármacos que te ayudan a dormirte, te ayudan a bajar tus niveles de emoción que estás sintiendo en ese momento, pero cuanto antes sientas eso que tienes que sentir, antes vas a salir hacia adelante, ¿vale? Que, ojo, no hay que ser radicales. Hay personas que en un momento determinado pues, hay que echar mano de algún tipo de medicación porque sus emociones son quizás demasiado exageradas, o porque algún tipo de enfermedad que tienen o algún tipo de problema psicológico anterior. Entonces sí que es verdad que hay que apoyarse un poquito en la medicación. Pero en general, además cada vez más los servicios sanitarios son también más partidarios en estas situaciones de intentar poner la menor medicación posible, porque saben que cuanto antes experimentes las emociones que tienes que experimentar, antes saldrás adelante. Ahora es una parte más personal, ¿no? Todos pasamos por este trance, ¿no? Este difícil momento, ¿no? De despedir a alguien que quieres. Y yo me he dado cuenta que en los últimos años hemos pasado pues eso, de llevar el luto. Yo recuerdo cuando era pequeña, ¿no? Que tampoco se encendía el televisor unos días, veíamos a las señoras mayores lucir unas medias muy tupidas, algunas incluso un velo, se aguantaba el luto pues todo el tiempo que esa persona quería, y ya hemos pasado de eso a de repente ir a despedir a un ser querido y cuando abres la puerta encontrarte como si estuvieses en un local de copas donde todo el mundo está hablando, todo el mundo está como algo muy, muy normal, quizá dejando de respetar lo que sí están sufriendo los familiares más cercanos. No sé qué ha pasado, porque hemos pasado de un extremo a otro en muy poquito tiempo y da un poquito de miedo, ¿no? Que se pierda el respeto en ese momento tan delicado. Bueno, la verdad es que la sociedad ha cambiado muchísimo en cuanto a valores, en cuanto a ese tipo de situaciones en las que decías que tampoco podemos decir que ni Juan ni Juanillo, es decir, ni esa plañidera con el llanto y con el luto exagerado y continuamente tenía que haber siempre alguien llorando y el tener la persona fallecida en la casa, en el domicilio, con todos los vecinos, con todo, bueno, pues eso poquito a poco pues fue cambiando, empezaron a aparecer los tanatorios, lugares en los que se podía pasar esa fase de duelo de forma más tranquila, y es lo que dicen, ¿no? Una vez empieza eso, pues empiezan a cambiar, ¿vale? Y tienes la sala donde están los familiares, donde hay más dolor, pero luego tienes fuera, ¿no? Pues si te vas a la cafetería, ¿vale? Que puedes tener caras de pena, pero es lo que dicen, ¿no? Mucha gente. También es verdad que
un funeral, dentro de todo el dolor, también une mucho en el sentido de que ve a gente que hace tiempo que no ve, viene familia de lejos que llevabas tiempo sin ver, es decir, se chocan, hay un montón de emociones que es paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo que tiene el sufrimiento de la pérdida, pues de pronto aparece ese amigo que llevas sin ver mucho tiempo, al que te abrazas, con el que lloras, con el que te da un apoyo, un soporte social muy, muy fuerte. Y bueno, la sociedad es la que va mandando y va marcando las pautas, ¿vale? No hay que decir ni que sea bueno ni malo, ni lo que se hacía antes ni lo que se está haciendo ahora, ¿no? Ya en las grandes ciudades incluso cierran el tanatorio por la noche y no permiten a los familiares quedarse acompañando durante la noche al difunto o a la difunta, ¿no? Me parece muy bien. Oye, también tenemos que hablar de tradiciones en cuanto a este día se refiere, ¿no? El Día de Todos los Santos. Tenemos que reconocer que en diferentes países se vive de una forma diferente. De hecho, esta misma mañana, si entran en YouTube, hay imágenes donde el Día de Todos los Santos se saca a los difuntos, se limpian, se visten, se hacen fotografías con ellos como algo muy, muy normal. Afortunadamente es un caso excepcional, pero el resto de países como por ejemplo México o Estados Unidos sí que han introducido una celebración, porque es algo normal. Nosotros todavía tenemos eso que decías, que no aceptamos lo que acaba de suceder, porque, por ejemplo, lo primero que te encuentras cuando vas a un funeral es alguien que te dice, es que yo lo vi ayer, ¿sabes? O es que yo quedé con él el sábado y estuve con él el sábado, y eso te sorprende, ¿no? El sábado estaba aquí y ya no está. Y en otros lugares, en cambio, es una gran celebración. Yo creo que y si miramos para atrás también en nuestras culturas propias, antaño cuando se hacían en las casas, venían gente a llorar, o sea, se contrataban personas que venían de luto y que lloraban todo el rato para que el difunto no estuviese solo. Que nosotros también tenemos tradiciones un poquito extrañas, ¿eh? No solo el resto de países. Sí, no, cada cultura tiene su forma de vivir las situaciones dolorosas. Entonces hay culturas donde consideran que la mejor forma de enfrentarse a una situación dolorosa es quizá poniendo algún tipo de situación alegre, ¿no? Y los funerales pues se convierten no en juergas, pero sí en momentos. De hecho, hay mucha gente que lo pide, es decir, a mí me gustaría que el día que falleciese, pues, hay muchos cantantes famosos, me suena uno que pedía que se bailara flamenco y que se montara una juerga flamenca en su funeral, ¿eh? Y bueno, la gente, pues los familiares pues lo hacían. Cada uno avanzar un poquito. Sí, es curioso, hay muchos temas dentro de nuestra cultura que algunos se han ido perdiendo, pero son bastante curiosos. De hecho, se contrataba personas que venían con una aguja grande, ¿no? Y pinchaban en los pies para comprobar que efectivamente la persona había fallecido. Se tapaban los espejos de los hogares porque decían que el alma del difunto podía quedar atrapada en los espejos. O sea que si nosotros buscamos tradiciones no es necesario irse fuera. Culturas cercanas, culturas latinas. Yo recuerdo hace muchos años que viajé a Bolivia y cuando íbamos a hacer, estábamos en una zona muy... necesitábamos hasta traductores. Había gente que ni hablaba español siquiera y estábamos en una zona, pues una comunidad indígena de Bolivia, y una de las cosas que nos decían es que antes de hacer una foto que pidiéramos permiso, porque en esa sociedad la fotografía era como una forma de robarle el alma, y si le hacíamos la fotografía pues se podían enfadar muchísimo, y nos insistieron muchísimo en que a la hora de sacar una cámara de fotos tuviésemos muchísimo cuidado y que siempre que nos fuésemos a hacer una foto con alguien pidiésemos permiso, porque había gente que te decía que no, que le robaba el alma. Y pues bueno, son tradiciones, culturas, creencias que están ahí y que pues bueno, forman parte de la sociedad, de la cultura. Si hablamos también en cuanto al recuerdo del ser humano, todos podemos recordar la primera vez que fuimos al cine, el primer beso, pero también se recuerda el primer funeral. Bueno, pues la verdad es que más que el primer funeral es el primer muerto que se vio, ¿no? Es decir, que antes se le daba también mucha parafernalia, ¿no? Se impedía que los niños o las mujeres viesen al fallecido, y era algo como
como demasiado tabú, por lo que cuando conseguía por fin conseguía ver al fallecido, pues como que era un logro, un éxito. Normal que cuando consigues algún hito importante en tu vida, pues lo recuerdes como algo. Mi madre contaba que cuando falleció, ella era muy joven cuando falleció su padre y no lo dejaban verlo. Y ella cuenta que para poder ver a su padre tuvo que subirse por una pared a una ventana donde estaba, y desde la calle, desde la ventana, pudo ver dónde estaba el padre. Además, lo cuenta como diciendo que incluso arrepintiéndose de haberlo hecho, porque decía, bendito el momento en que lo hice, porque me impactó. Cuando vi esa situación me impactó demasiado. Decir que es verdad que está bien que a los niños o a ciertas edades pues protejamos de ver ese tipo de situaciones, pero también es verdad que hay que compartir con ellos la situación, el duelo, y hacerlo de la forma más normal, puesto que forma parte de la vida, ¿no? Bueno, pues para terminar, un consejo para alguien porque es verdad que este día, el Día de Todos los Santos, sobre todo los primeros años, es algo muy difícil de llevar, ¿no? Cuando uno pisa continuamente este cementerio, cuando echas de menos a la persona, los sentimientos que afloran porque no la puedes volver a ver. ¿Hay algo en sí que podamos hacer todos que nos alivie o que nos enseñe a vivir con ello? Bueno, lo primero, saber que es una situación normal, que es normal que me duela, y que muchas veces ese dolor, lo mejor que puedo hacer es dejar que forme parte de mí, porque cuanto más luche contra ese dolor, más frustrado me voy a sentir, porque ese dolor no me lo voy a quitar así de golpe tan rápido. Aceptar esa emoción que forma parte de mí, como si me hiciese una herida grande en un brazo y me la cosen, y vale que al principio pues me pican los puntos y me escuece, y luego esa herida pues puede ser que me moleste cuando cambia el tiempo, pero va a formar parte de mí toda la vida. Y pues bueno, aceptar que al principio va a ser doloroso, que ese sufrimiento va a estar ahí, poquito a poco ese sufrimiento se irá cambiando por recuerdos, por emociones más agradables, momentos bonitos que has vivido con esa persona. Y digamos que el consejo más importante es no luchar contra esas emociones, dejar que estén ahí y que sigan su proceso normal. Antonio Barón, mil gracias por estar con nosotros este día, en este especial importantísimo para nosotros. Y vamos a dejar, fíjate cuánta gente hay por aquí en el ratito en el que estamos grabando, la cantidad de personas que pasan por aquí. Muchas gracias, y espero que se pasen muchos años antes de que tengamos que pasar por algo así. En muchas situaciones, pero... Bueno, que aquí sea... Esta también es natural y es como la vida misma, y tenemos que asumirlo, pero sí que es verdad que cuesta. Bueno, cuesta, pero bueno, con cariño, con amor, con aceptación, pues poquito a poco seguro que la vida sigue, y hay muchísimas otras cosas ahí fuera por las que hay que seguir luchando y por las que hay que seguir viviendo, y en las que hay que poner la atención. A vosotros.